buenas a todos, soy Pablo Veloso y vamos a hablar acerca de leer, una costumbre que hoy en día está bastante perdida, sobre todo para la juventud. No nos tomamos el tiempo ni siquiera para sentarnos con paciencia a hacer algo puntual, concreto y mantenido a lo largo del tiempo. Es muy común que uno vaya, no sé, a una sala de espera, no sé, del consultorio médico y se ponga a ver el móvil, el celular, o se ponga a entretenerse en una conversación con alguien, pero difícilmente toleramos, soportamos el hecho de sostener una lectura de un texto, porque nos parece que la vida tiene que ser vertiginosa. Y eso es un poco como la imagen del surfista, ¿no? Que va surfeando las olas y, y va por la superficie, por lo tanto. Y surfea una ola más grande, otra más pequeña, otra más bonita, otra más rápida, otra más lenta, pero jamás se detiene y se sumerge. Para poder sumergirse tiene que parar. Entonces para, se baja de la tabla y realmente se sumerge en un océano infinito donde descubre que había peces, que había corales, que había una riqueza inusitada ahí abajo. Y él no la estaba viendo sencillamente porque iba de ola en ola y nos podía contar de todas las olas que está conociendo y de las que va a conocer, pero jamás se va a enterar de lo que hay ahí debajo. ¿Por qué digo que los libros es como sumergirse? Porque son el reservorio del conocimiento de milenios, ¿no? O de generaciones, que pasan de mano en mano, o de mente en mente, o de corazón en corazón, ese conocimiento, y que son reflexiones acerca de las cosas, acerca de las experiencias de cada cual, pero engordadas con la anterior. Y ahí está el truco. Engordadas con lo anterior significa, como decían los antiguos, pararse sobre hombros de gigantes. Séneca, el gran pensador estoico, decía que él recomendaba leer a los clásicos. Él te decía, no te leas los últimos escritores de esta época, ¿no? De su época, sino léete los antiguos, los clásicos, los grandes. ¿Por qué decía los grandes? Bueno, porque se entiende que esos grandes son aquellos que a su vez se han tomado el trabajo de escudriñar con profundidad, con tranquilidad, de reflexionar, de masticar, de asimilar lo que decían los otros antiguos y con todo eso generar un algo que no es del todo nuevo, sino que está impregnado de lo antiguo. Entonces, cuando nos dirigimos a esos antiguos, clásicos como la Biblia, como el Corán, como el Bhagavad Gita, que uno dirá, bueno, pero yo no creo ni en el Islam, ni siquiera en el cristianismo. Sin embargo, tienen incluido dentro de ellos sabiduría griega, sabiduría egipcia, sabiduría de la antigua Babilonia, y eso no es para descartar. Eso es algo muy valioso. Lo que pasa es que está como camuflado. Hoy en día, si uno se fija, en estos famosos libros que se conocen como de autoayuda, libros que uno puede comprar en un supermercado, paradójicamente, uno lo que encuentra en esos libros es cosas muy directas y ya masticadas, ¿no? Es decir, el autor te lo da como diciendo consejos, lo que tenés que hacer es tal cosa, tenés que ir a tal lugar, tenés que meditar de esta manera. Los antiguos te hacen pensar, los antiguos te disfrazan las cosas para que tengas que hacer ese trabajo de adquirirlas. Por eso cansan. Uno lee de repente a un filósofo como Platón, los diálogos platónicos, y uno dice, basta, dame algo simple, dame algo que me diga, haz esto y haz esto y punto. En cambio, los antiguos, aún los estoicos, que eran muy concretos y prácticos, te daban todo el tiempo, te llevaban como en reflexiones de una cosa a la otra, para que uno pueda entender lo que es el amor, la belleza, el dolor, la muerte, los grandes temas. No como ahora que de repente la literatura apunta al bienestar, al bienestar. Esos antiguos incluían otras cosas, incluían el malestar, incluían el dolor, incluían la dificultad, te preparaban para afrontar cualquier cosa, por eso eran grandes. Solo que, claro, hay que tomarse el trabajo de destilar eso, de profundizar, y para eso hace falta meterse, permanecer, conectarse. Alguien me decía, yo no necesito de esas lecturas, yo directamente camino por la vida y
con el solo vivir voy aprendiendo. Entonces yo le dije, bueno, entonces quiere decir que si yo necesito construir un coche, lo único que tengo que hacer, y no sé nada, lo único que tengo que hacer es mirar los coches que están en la calle, mirar un poquito cómo son sus ruedas, sus puertas, su chasis, intuir los motores por el ruido, porque no los puedo ver, porque tendría que pedir permiso para abrir los capó. Entonces, simplemente con todo eso, empiezo a construir un coche. Entonces esta persona me dijo, no, no vas a poder. Entonces llegamos al punto donde nos dimos cuenta, o por lo menos esta persona se dio cuenta, de que si él tomase un curso de mecánica y de construcción de coches basado en la sabiduría de otros anteriores que a su vez también se fueron pasando ese conocimiento, un conocimiento muy complejo, voy a poder construir ese coche, o él iba a poder construirlo en su vida. Pero si solo observaba a otros coches, no te da la vida. Porque cuando quieras hacer una rueda te vas a encontrar con 1000 problemas que no habías pensado y que no lo vas a poder solucionar por vos mismo porque necesitas que otro te cuente cómo lo vivió él, que cuando le quiso poner esa goma no funcionaba porque se desgasta en contacto con el pavimento, por lo tanto le convino más poner otro tipo de goma que tenía un proceso determinado que le permitía a esa rueda funcionar mejor. Todo eso se aprende estudiando. Se aprende parándose sobre hombros de gigantes y no por uno mismo. Entonces, de la misma forma hay gente que dice, yo no necesito leer a nadie, no necesito escritura espiritual, no necesito filósofos, ni psicólogos, ni nada. Yo vivo y aprendo de la vida cotidiana. Sí, nadie niega que se aprende. Si yo me tropiezo y me golpeo la rodilla porque había en el suelo una piedra, aprendo que esa piedra la próxima vez la debo evitar. Pero debe haber millones de otras cosas, obstáculos, que no los conozco todavía y que si yo estudio acerca de lo que le pasó a otras personas que escribieron acerca de esos obstáculos, los voy a evitar fácilmente y me voy a poder preocupar de otras cosas más interesantes. De lo contrario, voy a vivir tropezándome con 1000 cosas, aprendiendo, eso sí, de cada cosa, pero para cuando más o menos aprenda a evitar unos 100 obstáculos, ya me muero, ya no me da más la vida. Entonces, estudiar a los antiguos, a los clásicos, nos abre puertas increíbles, porque a mí me ha pasado estar leyendo a alguien como por ejemplo Séneca mismo, o Platón, y decir, no puede ser que este tipo haya pensado estas cosas de esta manera. ¿Cómo puede ser que a alguien se le haya ocurrido plantear eso? Que a mí en la vida se me ocurrió planteármelo. Y cuando lo leo de él, lo integro y digo, ahora, gracias a él, lo estoy pensando. Y ahora eso forma parte de mi vida y de mis recursos ante lo que me pasa. Por lo tanto, sumé algo más. Entonces, esa es la idea. La lectura de los clásicos, y no digo solo los antiguos, puede ser leer a Leibniz, leer a Heidegger, leer a Hegel, pero también leer filósofos más modernos o a Jung como psicólogo, que también es una suerte de filósofo, es decir, muchos otros que básicamente beben de esa fuente, a diferencia de los que son simplemente vendedores de bestsellers o de publicaciones New Age, que lo único que buscan es generar un manual rápido para la gente que quiere comida rápida, café instantáneo e iluminación instantánea o felicidad instantánea, y le dan un libro que solamente tiene las 10 claves para la felicidad o las 7 llaves para el amor. Ese tipo de libro es un libro que yo considero muy rastrero, muy barato, muy bajo, no te va a llevar muy lejos. Los clásicos, ahí está la cosa, donde te hacen pensar, donde tenés que aplicar, donde tenés que desgastarte un poco metiéndote en su mundo y quizá en la primera lectura no saques nada en claro. Se suele decir de los filósofos profundos que uno lee quizá todo un capítulo y no entendió nada, pero lo lees en la siguiente vez y entendés una frase y la lees en la siguiente vez y entendés 2 frases, lo cual te frustra, pero al mismo tiempo te encanta, porque quiere decir que estás escarbando como el minero que está sacando algo de ahí. Para pensarlo. Hasta la próxima.